tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Porque hay muchos que se llaman cristianos o que decimos que somos hijos del Señor, pero mentimos simple y sencillamente porque no tenemos temor del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, que gusto nos da saber que tenemos esa oportunidad de saludarles a través de este medio, y también para nosotros es una bendición tener el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga y que todos los que están en esta hora pendientes de escuchar la palabra del Señor, les pedimos que abran su corazón de manera que la palabra pueda encontrar cabida en cada uno de ustedes. Queremos invitarles a que ustedes puedan abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer dos pasajes, dos versículos. El primer versículo lo encontramos en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, y está en el verso 17. Y luego vamos a leer en el capítulo 2 y leemos también el verso 17. Es importante que nosotros
usemos nuestra Biblia. Yo les voy a pedir que si están en su casa, no importa dónde estén, saquen un tiempo para abrir la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra del Señor tiene mucho que decirnos acerca de nuestra vida diaria. Y en esta hora vamos a hablar o meditar sobre un tema que es realmente importante, y el título del mensaje es Recuperemos el temor del Señor. Alguien puede decir, bueno, pero yo tengo temor de Dios. Qué bueno. Nos alegramos y deseamos que todos podamos caminar con temor del Señor. Esperamos que muchos de ustedes que están este día pendientes de este culto, de esta administración de la palabra, puedan ustedes también hacer una reflexión cuánto temor de Dios hay en nuestro corazón y cómo no desearíamos que toda la iglesia pudiera caminar en el temor del Señor, que cada hijo del Señor pudiera caminar en el temor de Dios. Lamentablemente estamos conscientes que muchas veces actuamos sin temor del Señor. Por esa es la razón que yo quiero pedirle que usted me regale toda su atención, porque la palabra del Señor indudablemente tiene mucho que enseñarnos. Y deseamos de todo corazón que el Señor mismo pueda decir de nosotros, como lo dijo acerca de Job. El Señor daba testimonio de que Job era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Me llama la atención que es Dios mismo el que dice que Job era temeroso de Dios. Ojalá que todos ustedes que están pendientes de escuchar la palabra podamos tener también ese deseo, ese reto de ser cada día más temerosos del Señor. Así que lea conmigo en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiero leer una vez más la parte final del verso. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro capítulo 2, verso 17. No sé si sea casualidad o coincidencia que en el verso 17 siempre haya una exhortación o un mandamiento. Pedro 2, 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. En este versículo nosotros encontramos 4 mandamientos. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el mandamiento que dice temed a Dios. Es indudable que todos, como hijos del Señor, debiéramos de caminar con temor y temblor delante del Señor. Pero para ello es importante que nosotros meditemos en la palabra, qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca del temor de Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? En la palabra del Señor nosotros podemos ver que el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, su versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que el origen o la fuente de la sabiduría es que nosotros tengamos temor de Dios. Así que es un reto. Si nosotros queremos ser sabios, lo primero que tenemos que hacer es caminar con temor de Dios. Y es bien curioso investigar o estudiar la palabra del Señor, especialmente en Proverbios. Encontramos que ese libro inicia diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y termina diciendo o hablando acerca del temor de Dios. Por eso dice que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Podemos decir que el hombre que teme a Dios también será alabado. Así que este libro tiene mucho que decirnos acerca del temor del Señor. Y más adelante, yo creo que todos conocemos el libro de Eclesiastés. Y en el libro del Eclesiastés,
en el capítulo 12 o al final de este libro, el gran sabio Salomón llega a una conclusión y él dice en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? Yo quiero que siga leyendo ese versículo. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el libro de Eclesiastés, Salomón está haciendo una reflexión acerca de la vida, y Salomón en el libro de Eclesiastés llega a la conclusión de que podemos disfrutar de la vida, pero con el cuidado de no violar sus mandamientos. Por eso ahí encontramos nosotros que él reta, por ejemplo, a los jóvenes o les dice, bueno, joven, tome placer tu corazón y anda en la vista de tus ojos, haz lo que desees. Se lo estoy parafraseando, pero luego dice, pero recuerda que por sobre todas las cosas te juzgará Dios. Así que después de que él anda reflexionando sobre la vida y que llega a esa conclusión que hay que disfrutar de la vida, pero con el cuidado de no violar los mandamientos del Señor. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano todos nos vamos a parar o vamos a estar delante del Señor. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos en esta vida. Así que en esta hora yo quiero invitarle a que reflexionemos qué es el temor del Señor. Sin embargo, quisiera primero iniciar reflexionando sobre lo que no es tener temor de Dios. Lo que no es temor de Dios. O sea, el temor de Dios es algo importante, pero yo quiero que usted vea qué es lo que no es el temor de Dios. El temor a Dios, escuche, no es sinónimo de terror. El temor de Dios no es miedo, no es pensar que Él está contra nosotros o que Él vaya a castigarnos por cualquier causa. No, el no tener temor de Dios es simplemente no prestarle atención a lo que Él nos enseña en su palabra, a no darle importancia a lo que Él ha dicho en su palabra. Sin embargo, no dudamos que cuando una persona siente terror o siente temor, es cuando nosotros vivimos en pecado. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar que cuando Adán le falló a Dios, cuando él desobedeció al Señor, porque era algo maravilloso saber que Adán tenía una comunión tan íntima, tan estrecha con su Creador, que Dios se paseaba en el huerto, hablaba con él. Pero cuando Adán le falló, cuando Adán pecó, Adán sintió temor y entonces empezó a esconderse. De manera que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero él quería que Adán respondiera qué era lo que había hecho. Y él dijo, bueno, tuve miedo. ¿Por qué sintió temor? Porque él desobedeció a Dios. Y esta es la razón por la cual el ser humano siente terror o miedo, porque él sabe su condición. En lo más profundo de nuestro ser está ese testimonio en nuestra conciencia de que tarde o temprano hay un día del juicio donde todos vamos a tener que dar cuenta. Es más, hay algunos sí conocen la Escritura y en la palabra del Señor se enseña que el alma, especialmente en Ezequiel, el capítulo 18, el verso 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. En el Nuevo Testamento hay otro versículo bien conocido por todos y dice en Romanos 6, 23 que la paga, mejor dicho, del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si alguien vive con terror o temor delante de Dios, eso tiene que ver en su manera de vivir, porque viene un día tarde o temprano en que todos vamos a entregar cuentas al Señor.
Nadie podrá evitar el día del juicio. Si no teme a Dios, no irá al cielo. Eso es importante. Por eso la intención de reflexionar este pasaje es que le prestemos atención a lo que Dios nos enseña en su palabra. El deseo de nuestro corazón es que usted no le dé la espalda a aquel que lo ama con amor eterno, aquel que desea bendecirnos, aquel que desea que estemos en comunión con Él. Así que entonces el vivir sin temor de Dios es vivir desobedeciendo sus leyes, haciendo lo que a nosotros se nos ocurre. Pero lo que me interesa es que sepamos qué es el temor a Dios. Esa palabra, temor a Dios, viene en el Antiguo Testamento, y esto es importante notarlo, que en el Antiguo Testamento la palabra temor viene de una palabra hebrea que se llama yaré. Me gusta mencionar esto porque esas palabras tienen mucho significado, una profundidad que nos ayuda a comprender mejor qué es tener temor de Dios. Así que la palabra en hebreo yaré significa temer, pero también significa tener miedo de algo o de alguien. Significa sentir pavor o profunda admiración por alguien poderoso. Pero también yaré significa reverenciar a alguien. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Entonces podemos decir, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es tener temor santo, es tenerle respeto, es tenerle reverencia, tener reverencia hacia su majestad y a su poder. Tener temor de Dios es saber que Él nos está observando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él conoce nuestro andar, nuestro levantar, nuestro sentarnos. Él lo sabe todo. Él no solamente conoce nuestras acciones, sino que también conoce las motivaciones de nuestro corazón. Así que entonces el temor de Dios no se trata de demostrarlo de vez en cuando. El temor de Dios se demuestra todos los días. El temor de Dios es algo que debe demostrarse todos los días de nuestra vida. Esto es importante porque en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de personas tan extraordinarias, tan especiales, pero que en algún momento descuidaron el andar con temor de Dios. De la Biblia nosotros aprendemos que hubo un hombre que fue o que llegó a ser conforme al corazón de Dios, y me refiero a David. Sin embargo, a pesar de que este hombre llegó a ser conforme al corazón de Dios, llegó un momento en que él actuó sin temor de Dios. Por eso yo tengo esta definición, que tener temor de Dios es tomarlo a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Tener temor de Dios es tomarlo en cuenta en todo lo que creemos, en todo lo que hablamos. Por eso cuando David pensó tomar la mujer de Urías de Eteo, en ese momento él actuó sin temor de Dios. Así que tener temor de Dios es tomarlo en cuenta en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras decisiones. Es decir, que cuando hacemos las cosas pensando en Dios, entonces nosotros vamos a actuar con temor. Es decir, que uno va a decir, esto no lo puedo hacer porque tengo temor de Dios. Todos conocemos que José en el Antiguo Testamento llegó a ser un hombre tan extraordinario que, a pesar de que llevó una vida bien difícil, no solamente dentro de sus 11 hermanos que no lo querían, todos conocemos esa historia, pero José tuvo una prueba tan difícil cuando estaba en la casa de Potifar, que la esposa de Potifar le dijo, duerme conmigo. Esta mujer lo acechaba. Y a mí me llama poderosamente la atención que él dijo,
yo no voy a fallarle a mi Dios. La Biblia hace mención que José tenía temor de Dios. Por eso es importante tener en cuenta esto, que todo lo que hagamos, hagámoslo pensando en Dios. Si es algo que va a desagradar a Dios, no lo haga, aun cuando la oferta pareciera muy agradable. Entonces, ¿qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es aborrecer el pecado. Para eso yo quiero que vea algunas citas de la Biblia conmigo. Por ejemplo, el Salmo 97, verso 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Qué importante es que si amamos a Dios, entonces vamos a aborrecer el mal, vamos a aborrecer el pecado. El amor a Dios va de la mano con el temor de Dios. Yo quiero invitarles a que ustedes puedan reflexionar ahora, porque esa es mi intención. Primero, que todos comprendamos qué es tener temor de Dios, qué es caminar con temor de Dios, pero también me llama la atención que reflexionemos sobre las consecuencias que hay cuando no tenemos temor de Dios, cuando actuamos sin temor de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, yo quiero invitarle que vaya conmigo al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, en el capítulo 1, desde el versículo 11 al 14, veamos cómo la palabra del Señor ilustra cómo actúan las personas que no tienen temor del Señor. Lea conmigo Éxodo 1:11 y se lo voy a leer en la NBI. Lea cómo, o escuche cómo dice esta versión. Éxodo 1:11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Esta historia nos ilustra cómo actúan las personas que no tienen temor de Dios. A los egipcios, como no tenían temor de Dios, por la falta de temor de Dios, esa falta de temor de Dios los llevó a tratar mal a los hebreos, a los israelitas. La falta de temor de Dios nos hace vivir con miedo. Y esto es importante porque si tenemos o andamos con temor de Dios, entonces no tenemos nada que temer, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vea, ¿cuál era el temor de los egipcios? El temor de los egipcios era que los israelitas se estaban multiplicando rápidamente. De manera que los egipcios miraban, dice, con temor cómo aumentaba el número de ellos. ¿Por qué tenían temor a estos extranjeros? Tenían temor a que estos extranjeros los dominaran o se unieran en la guerra contra otra nación. Estos egipcios tenían temor de perder su tierra. ¿Por qué tenían temor de unos esclavos hebreos? Porque ellos no tenían temor de Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, le vamos a tener miedo a todas las cosas. Pero si caminamos con temor de Dios, entonces no tendremos nada que temer. Vean que los egipcios, por la falta de temor a Dios, los llevó a la brutalidad. Faraón, que es obviamente figura del diablo,
que no tiene temor de Dios, lo llevó a la brutalidad, los llevó a cometer actos de injusticia cada día más crueles. Y esto es muy importante que nosotros le prestemos atención. Por la falta de temor, dice que ellos les impusieron a los israelitas capataces para que los oprimieran. Es decir, que los hicieron pasar momentos difíciles. Los egipcios llegaron a tenerle miedo porque ellos se estaban multiplicando y eran unos indefensos los israelitas. Y por esa razón, por ese miedo, les impusieron trabajos pesados, los trataban con crueldad. Dice el verso 14 que les amargaban la vida y los obligaban a hacer trabajos forzados. Es decir, que la falta de tener temor de Dios hicieron que los israelitas pasaran hambre, los golpearon, los maltrataron. Estas son evidencias de una persona que no tiene temor de Dios. Les hicieron trabajar más de lo normal hasta llevarlos al agotamiento. Y al final, como no funcionó su plan perverso, porque el plan perverso de Faraón era, y él le dio esa orden a las comadronas para que cuando naciera un niño varón lo matara. Pero ya vamos a ver en este mismo pasaje la bendición que hay cuando una persona tiene temor del Señor. Y entonces, como no funcionó el plan, porque vamos a ver más adelante que las comadronas eran mujeres que tenían temor a Dios. Entonces, después de no lograr su plan perverso y malvado, los llevó al asesinato de los niños, es decir, a arrojarlos vivos a los niños en el río Nilo. Así que esta es son consecuencias de vivir sin temor del Señor. Cada día nosotros decidimos caminar con temor delante del Señor. Lamentablemente, la gente o el hombre, mejor dicho, camina sin temor de Dios. El hombre no tiene temor pecar. Y entonces, ¿por qué no tiene temor pecar? Porque no tiene temor de Dios. La gente le tiene temor a la muerte, pero no le tiene temor pecar. Sin embargo, nosotros debemos aprender a caminar con temor del Señor. Dije, cada día nosotros vamos a enfrentar diversas tentaciones donde usted puede decidir pecar o decidir tener temor de Dios. Cada día nosotros vamos a enfrentar situaciones donde podemos demostrar si tenemos temor del Señor o caminamos sin temor de Dios. Y esto es algo importante que nosotros debemos aprender. Todas las cosas que hagamos las debemos hacer pensando en Dios. Así que piense antes de hablar o pensemos antes de actuar, porque en toda nuestra forma de vivir vamos a demostrar si tenemos temor de Dios o no tenemos temor del Señor. No importa si usted va a la iglesia, lo que importa es cómo andamos en la calle, porque en la iglesia es fácil ser cristianos, pero lo difícil es cómo actúa usted donde está solo, donde nadie lo ve, donde nadie lo conoce. La otra razón o otro pensamiento, otra reflexión que yo quiero que usted la vea o lo aprendamos es, ya vimos cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios, pero quiero llevarlo ahora a que veamos cuáles son los beneficios o bendiciones de tener temor de Dios. Para ello vamos a seguir leyendo el libro del Éxodo, el versículo 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, verso 16, cuando asistáis a las parteras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, note esto, dice, las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos las bendiciones o los beneficios que hay cuando actuamos con temor a Dios. Las parteras tuvieron que elegir entre tenerle temor al faraón, porque su vida peligraba. Si el faraón descubría que ellas no estaban obedeciendo ese mandato, a ellas las podían matar. Pero ellas eligieron con temer a Dios antes que a faraón. Ahora, veamos las consecuencias, las bendiciones, los beneficios que hay cuando nosotros actuamos con temor de Dios. El verso 20, si usted puede volver a leerlo conmigo, dice: y Dios hizo bien a las parteras, es decir, que las bendijo, las prosperó. ¿Por qué? Porque actuaron con temor de Dios. Y dice: y el pueblo se fortaleció en gran manera. El verso 21, por favor, préstele atención. Y dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Veamos la importancia o la bendición que hay cuando actuamos con temor del Señor. Primero, las parteras fueron bendecidas, fueron prosperadas. Y esa bendición, esa recompensa no se quedó ahí. Esa recompensa alcanzó hasta su familia. La familia de las parteras dice que fueron prosperadas, fueron bendecidas. Así que vale la pena caminar con temor del Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, lo que haya, van a recibir bendición porque nosotros vamos a caminar con temor de Dios. Vamos a actuar con temor del Señor. Y esa es entonces la orden o el reto que tenemos, la bendición que tenemos de caminar con temor del Señor. Note que son muchas las bendiciones que hay cuando tememos a Dios. Las parteras fueron bendecidas, fueron prosperadas ellas y sus familias. Pero veamos que en el libro de Proverbios, que habla mucho acerca del temor del Señor, vamos a leer varios versículos. Quiero que usted saque su Biblia y por favor léala, corrobore juntamente conmigo, porque en Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 17, nosotros encontramos que el temor a Dios prolonga la vida. Lea Proverbios 10, 17, dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Mire qué maravilloso es caminar con temor de Dios. No importa la opresión, no importa el peligro que pueda haber humanamente hablando. También en Proverbios, el capítulo 19, verso 23, dice que el temor a Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Dice: no será visitado del mal. Mire qué maravilloso es saber cuáles son las bendiciones que vienen cuando caminamos con temor del Señor. Proverbios 14, 27 dice que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es manantial de vida, repito, para apartarse de los lazos de la muerte. Y en el Salmo 102, escuche,
Vea que esa bendición se prolonga hasta nuestra familia, corrobora lo que vivieron, lo que experimentaron esas parteras por haber temido a Dios. Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Dios es dichoso, es feliz, es bienaventurado. Y dice que ese hombre que teme a Dios en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora vea el versículo 2. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos, ellos van a alcanzar bendición. Porque hay un versículo que dice que Dios hace justicia y misericordia a millares de los que le temen. Vale la pena caminar con temor de Dios. Pero hay una contraparte, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vea cuán importante es vivir o caminar con temor de Dios. Este versículo 2 del capítulo 112 de Salmos dice una verdad que nosotros debiéramos de abrazarla en nuestro corazón. Dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Nuestras futuras generaciones tendrán bendiciones. Y si usted quiere leer conmigo el verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vale la pena caminar con temor delante del Señor. Pero vea que el temor a Dios es una orden, es un mandamiento que trae bendiciones a nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a los que le escuchaban en el Lucas capítulo 12, si usted puede ir conmigo a Lucas capítulo 12, Jesús hablando dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Cuando tenemos temor de Dios, no vamos a tener temor del hombre, de que nos quite la vida, porque nuestra vida está asegurada en Cristo. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no camino con temor. Cuando leímos Primera de Pedro 1:17, si usted puede volver a leerlo conmigo, vale la pena. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, que si somos hijos del Señor, si decimos que somos hijos del Señor, entonces una característica de un hijo o de una hija del Señor es que vamos a caminar con temor de Dios, no importa dónde estemos. Jóvenes, señoritas, vale la pena temer a Dios. Y si ustedes caminan con temor del Señor, aunque sus padres no lo vean, aunque los hermanos no lo estén viendo, ustedes van a caminar con temor de Dios, porque saben que Dios nos está observando y que Dios bendice a aquellos que le honran. Dios honra a los que le honran y desprecia a los que le tienen en poco. Vuelvo a repetir esto porque el amor a Dios va de la mano con el temor del Señor. Yo no puedo decir que amo a Dios si cuando camino no lo demuestro. El no obedecer a la Biblia, la palabra del Señor, significa que no tengo temor del Señor. El no vivir de acuerdo a los principios bíblicos es vivir sin temor. Hebreos en el capítulo 12, el verso 28 dice: así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle a Dios, agradándole. Pero note, con temor y reverencia. Tenemos esa bendición de servirle al Señor mediante
esa salvación tan grande, mediante esa gratitud por la salvación tan grande. Pero ¿cómo debemos de servir? Sirvámosle con temor y reverencia. Mire, qué importante es tener temor a Dios. El temor a Dios nos va a ayudar a tener frenos morales. No estoy hablando de un apellido. El temor a Dios nos va a ayudar a tener frenos morales, es decir, que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos. El temor a Dios nos va a ayudar a ser mejores hermanos, mejores suegros, mejores yernos. El temor a Dios nos va a ayudar a ser mejores trabajadores, mejores empresarios, mejores jefes. El temor a Dios nos ayudará a ser personas diferentes. No solamente hallaremos gracia delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sin embargo, hay muchos cristianos que caminamos sin temor a Dios. Por eso el tema es: recuperemos el temor del Señor. ¿Por qué insisto en esto? Porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, hay muchos que caminamos sin temor del Señor. Yo quiero que usted se haga una pregunta, o que se haga muchas preguntas en esta hora. ¿Por qué muchos cristianos se divorcian? Obviamente porque no tienen temor del Señor. Se les olvida que el matrimonio es para toda la vida. ¿Por qué hay muchos que se llaman ser hijos de Dios y se divorcian o le son infieles a sus cónyuges? Simple y sencillamente porque no hay temor del Señor. Porque hay muchos que se llaman cristianos o que decimos que somos hijos del Señor, pero mentimos. Simple y sencillamente porque no tenemos temor del Señor. Es más, hoy hay personas que dicen: así dice el Señor, y a veces Dios no ha dicho nada. Yo quiero aclarar esto. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en el don de profecía, pero tenemos que saber que hoy vivimos tiempos difíciles donde solo oímos profecías halagüeñas. Decimos: Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Eso es actuar sin temor del Señor. Deseamos que los dones del Señor abunden en su iglesia, pero que sean dones auténticos. Es más, hay personas que por cualquier cosa están usando o jurando en el nombre del Señor, y usar el nombre del Señor en vano es actuar sin temor del Señor. ¿Por qué mintieron Ananías y Zafira? Ese es un ejemplo que está en la Escritura. Ananías y Zafira mintieron, y noten que Dios los juzgó con severidad, y el juicio de Dios sobre estas personas produjo horror y temor entre los cristianos. Usted puede buscarlo conmigo en el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 5. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Dice, voy a abreviar la lectura, capítulo 5, verso 10. Y verso 9 en adelante. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Note cómo Dios juzgó con severidad la mentira de este matrimonio. Ellos no tenían necesidad de mentir. Ahora, lo que me llama la atención y deseo que usted también le preste atención es el verso 11. Dice: y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, al ver cómo Dios juzgó a estos primeros cristianos, aprendieron a tener temor de Dios. Dice que tuvieron gran temor. No necesitamos esperar
ver que Dios juzgue a alguien sumariamente. Necesitamos aprender a caminar con temor de Dios. Todos necesitamos aprender a caminar con temor del Señor. Hoy vivimos días difíciles en que muchos caminamos sin temor de Dios. Todos debemos hacer una reflexión en nuestra vida. Jóvenes, señoritas, ustedes que le sirven al Señor, cuiden su vida. Hoy no dudamos que hay muchos músicos, directores de alabanza, cantantes que viven en pecado y así ministran. Eso es actuar sin temor de Dios. Necesitamos recuperar el temor del Señor. La falta de temor a Dios hace también que nosotros le demos lo peor al Señor. Busquemos darle lo mejor al Señor. Quiero finalizar esta reflexión leyendo Malaquías. Vaya conmigo a Malaquías, el capítulo 1 y verso 6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan en qué hemos despreciado tu nombre. ¿Por qué leí este versículo? Porque hasta en la forma que le servimos al Señor demostramos que le tememos o que no tenemos temor del Señor. Dije, la falta de temor nos hace darle al Señor no lo mejor, sino lo peor. Los israelitas en el tiempo de Malaquías le daban al Señor lo peor, no buscaban lo mejor. Por eso vale la pena servirle al Señor con excelencia. Vale la pena servirle al Señor con temor y temblor. Yo quiero invitarle a que usted pueda hacer una reflexión y pueda orarle al Señor cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado actuando, cómo le ha estado sirviendo al Señor. ¿Le ha estado sirviendo con temor y reverencia? Pedro dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No es solo unos días, no es solo cuando se acuerde, no es solo cuando esté en la iglesia. Necesitamos caminar con temor de Dios en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, manifestemos el temor del Señor. Por favor, ore conmigo y si es necesario, dígale: Dios, perdóname, porque hay muchas veces que he caminado sin temor, he actuado sin temor a ti, pero aquí estoy. Ahora comprendo que cuando caminamos con temor, no solo yo soy bendecido, sino que también mi familia, mis hijos, lo que más amo, son bendecidos, alcanzan bendición. Ore a Dios conmigo en esta hora. Padre amado, te damos las gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, estamos en pie, porque tu misericordia es grande. Está escrito que por la multitud de tus misericordias nosotros no hemos sido consumidos, y gracias a esa misericordia que tú nos sigues dando una nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que quizás hemos actuado, hemos pensado o hemos vivido sin temor delante de ti. Estamos conscientes que cuando a veces criticamos, juzgamos o murmuramos, estamos actuando sin temor. Ayúdanos a caminar, Señor, a actuar, a pensar de acuerdo o con temor tuyo, Señor. Yo te suplico que prosperes esta palabra en el corazón de tu iglesia, de manera que cada uno pueda hacer una reflexión y podamos, Señor, caminar de aquí en adelante con temor y con temblor delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y nos hablas fuera de tiempo. Bendice a tu iglesia y permítenos vivir con temor y con temblor delante de tu presencia. Toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal.
Lo esperamos en nuestra próxima emisión.